Ayer comentábamos con ustedes, ayer fue, sí, ¿no? Lo de la denuncia de Juan Zapata con respecto de los 28 supuestos candidatos que estarían relacionados, vinculados con delincuencia, crimen organizado, narcotráfico, alguna cosa por el estilo. Bueno, eh, ayer yo les manifestaba que tenía una sensación como entremezclada, ¿no? Que me daba la impresión de que Zapata, a diferencia de lo que venía haciendo el gobierno en semanas anteriores o días anteriores, le da un poco de seriedad al presentar la denuncia. Pero ahora, ¿qué tipo de denuncia es la que ha presentado el coronel Juan Zapata, actual ministro del Interior? Bueno, aparentemente es una denuncia basada en publicaciones de medios digitales, cuentas que se hacen pasar por medios digitales que en realidad son pasquines controlados y manejados por mercenarios, financiados por políticos para dañar la imagen de otros políticos. ¿Ya? Esto lo han advertido algunos periodistas y entiendo que a esta hora también la legisladora que forma parte del Frente Parlamentario Anticorrupción, ¿no? Muy cercana al señor Villavicencio, por cierto, y cercana al gobierno, de paso, la señora Sofía Sánchez. Entiendo que llegó por Pachacuti, creo, no tengo claro eso. Ella en un tuit publicado ayer a las 14 horas con 20 minutos decía lo siguiente: los nombres de candidatos anunciados por el ministro del Interior, Juan Zapata, es un monitoreo de redes sociales, no lo que esperaba el país. Con el informe presentado, esperamos que Fiscalía haga un trabajo responsable de investigación. Ella habla del informe presentado por este Frente Parlamentario Anticorrupción. Pero lo que advierte y lo que me preocupa a mí más que lo segundo es lo primero. Dice que los 28 nombres de candidatos anunciados por el ministro Juan Zapata corresponden al contenido de un informe de monitoreo de redes sociales, que es lo que no esperaba el país. Según le escuché ayer al periodista Boscán de la Posta, ese informe del que habla la señora Sofía Sánchez contiene capturas de tweets de cuentas como Ecuador Play y como La Data. Ya, entonces ustedes ya pueden imaginarse lo que contiene la supuesta denuncia presentada por Juan Zapata. ¿Cuánta seriedad le da esto a la denuncia presentada por el funcionario de gobierno? Pues desde mi humilde y particular punto de vista, cero seriedad. Y se convierte en lo que les manifestaba al inicio del comentario del día de ayer, en una simple y llana y vulgar cortina de humo en medio de los escándalos de corrupción que está ahora mismo enfrentando el gobierno nacional, con la revelación de estos audios en los que se involucran a personajes y funcionarios muy cercanos al presidente Lasso, en los que incluso también se hablan de familiares del nivel del señor Danilo Carrera, quien es no solo el cuñado del presidente Lasso, sino su mentor, su referente, su guía, su norte, etcétera, 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 ¿no? Fíjense ustedes que justamente ayer, a propósito de eso, y me lo recuerdan en este momento, yo les había manifestado sobre una denuncia que hizo un doctor de apellido Montenegro. Les voy a compartir para que vean que no nos equivocamos cuando nos referimos a este tipo de situaciones. Ojalá lo encuentre rápido. Lo que ocurrió hace algunos días atrás con una denuncia que la hizo pública un tuitero. Aquí está, Alberto Montenegro. Te voy a pasar, Meli, para que lo podamos poner en pantalla y verlo junto a toda nuestra audiencia, ¿no? Me avisas cuando lo podamos tener. Yo les advertí ayer de esta supuesta denuncia, que
me daba un poco de preocupación, por llamarlo de alguna manera, me generaba más inquietud, ¿ya? Porque si bien creo que trató de darle algo de seriedad Zapata presentando la denuncia, dejando el bla bla bla, que había sido lo que usaron durante todos estos meses y semanas, ahora es la pregunta, digamos, en qué se basa, en qué sustenta dicha denuncia el gobierno y el capitán Zapata, ¿no? El coronel Zapata. Resulta que en memes y en capturas de pantalla de pasquines como este, ¿qué dice Alberto Montenegro? Primero, ¿quién es Alberto Montenegro? Alberto Montenegro es un abogado, magíster en Derecho Procesal y Litigación de la Universidad SEC, magíster en Derecho Constitucional de la UTPL y litigante en materia constitucional lojano y auquista. Así se define él en su perfil de Twitter. Es decir, este señor existe, es un profesional del derecho. ¿Y qué denuncia Alberto Montenegro? La Data EC me contacta con el fin de que escriba artículos en ese medio digital. No obstante, telefónicamente me indican que el propósito es hablar en contra de quienes estarían en oposición del gobierno, concretamente de la señora Priscilla Schettini. Esto les había comentado yo ayer. ¿Quién es Priscilla Schettini? Es la esposa del ex defensor del pueblo, Freddy Carrión, quien se encuentra detenido después de una supuesta investigación en la que lo lincharon además previamente medios de comunicación, tuiteros, usuarios de redes, por un supuesto ataque sexual en contra de una funcionaria del gobierno de Lenín Moreno. Jamás me prestaría para algo tan falta de ética. Y ahí pone las capturas de pantalla de los mensajes de WhatsApp, de las llamadas perdidas y de un mensaje por interno que recibe de parte del medio digital, entre comillas, La Data. Esta agencia de relaciones públicas del gobierno y de algunos personajes relacionados con el gobierno, basta que ustedes revisen cuáles son sus publicaciones para que sean ustedes mismos los que lleguen a la conclusión de si se trata de un medio de comunicación o de una cuenta en redes, una cuenta digital que se dedica a publicar cualquier tipo de porquerías con el único objetivo de dañar la imagen de algunas personas. Me incluyo, a mí también me han metido ahí. Ellos fueron parte de todo el blog de cuentas digitales como Ecuador Play, como otra señora Karen Minda también, que utiliza canales digitales para lanzar lodo en contra de todo el mundo, financiada no sé por quién, y se hicieron eco de la mentira esta de las famosas pensiones alimenticias, lo cual es, y era y siempre fue absolutamente falso. Entonces, se han metido con este medio, se han metido con este periodista y además se meten con todos los políticos que se han manifestado abiertamente en contra del gobierno de Lasso, en contra de la consulta popular, en contra de las tesis oficiales y que son cuestionadores del mal momento que está viviendo el país, por ejemplo, en materia de seguridad. Y esta cuenta, como La Data o como Ecuador Play, son aplaudidores del gobierno nacional. Entonces, que un informe de inteligencia se base en publicaciones de pasquines digitales como estos y a partir de esas publicaciones se quiera empujar una investigación sobre un asunto tan grave y delicado como tiene que ver el financiamiento o supuesto financiamiento a campañas electorales desde el narcotráfico, el crimen organizado, delincuencia, etcétera, 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 eso sí me parece una absoluta irresponsabilidad. Y que eso lo haga un ministro de Estado habla muy mal, no solo del funcionario, sino del propio gobierno nacional, que en contrapartida de lo que yo les decía ayer, y que otra vez tengo que yo mismo darme con la piedra en la boca por confiado, por tonto, es que no tomaron este tema en serio. O sea, otra cosa sería que la Policía Nacional venga y le entregue al señor Zapata, no sé, unas
200 hojas de un informe técnico de seguimiento, de inteligencia, diciendo, vea, aquí están nombres, apellidos, transferencias, fotos, encuentros, reuniones, etcétera, 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 de tales, tales, tales candidatos y partidos políticos con tales, tales, tales capos del narcotráfico. Tenga. No, resulta que el informe en el que basa la denuncia el señor Zapata son capturas de pantalla de publicaciones y tweets seguramente de la Data y de Ecuador Play. Tendremos que aplaudirle al señor ministro y al gobierno nacional por tan diligente acción para lograr que se haga justicia y para limpiar la política, la narcopolítica del Ecuador. No, no les vamos a aplaudir si están basando su denuncia en memes. ¿Y cuánta razón tenía ayer el internauta que nos escribía, se me escapa el nombre en este momento, que nos decía que este país se ha convertido en un meme? Indudablemente. Sigamos hablando del coronel Zapata, ministro del Interior, porque ayer fue protagonista de un hecho que debería también llenarnos de vergüenza y que no es un hecho menor, no es un hecho menor. ¿Saben por qué? Porque la imagen que van a ver ustedes en este momento, que demuestra falta de empatía, indolencia, que me importismo, es el país del yaque chucha, que nos vendieron en la campaña electoral del 2021. Es el reflejo de un gobierno al que le importa, parece poco, no solo la vida del resto de ecuatorianos, que seguramente les importará un comino, sino la de sus propios colaboradores. Esto fue lo que ocurrió ayer en una rueda de prensa que estaba liderada por el señor ministro del Interior, Juan Zapata, y el comandante general de la policía, señor Fausto Salinas. En el caso de Chalecos tenemos un presupuesto de 32 millones de dólares. El presupuesto avanzado y sobre... Ayúdale, por favor, compañero. Pasan las mejores familias, no se preocupe, estamos... Sí, por favor. Tranquilo, No tenemos completo el video. Es completo. Es la parte en la que dice que esto pasa hasta en las mejores familias. Eso dijo. Vos me distraes, Javier Ojeda. No vengas a distraerme, por favor. No sé si a ustedes les pasa, pero yo apenas vi este video ayer en horas de la tarde, de mediodía creo que fue incluso. Me indignó. Los policías no son tampoco en este momento santos de mi devoción, pero a la policía es una institución que uno respetuoso de, justamente, como siempre le suelo decir, la institucionalidad, etcétera, etcétera, uno le guarda respeto por una cuestión, es así de costumbre, como diría el ministro Zapata, es así una costumbre. Hay que guardarle respeto porque si no te cascan, ¿no? O te desaparecen. Primero, iba a empezar por algo que seguramente a ustedes les habrá llamado la atención, y hoy que venía escuchándole al profe leer las noticias, me daba yo mismo la razón con respecto de lo que venía pensando, y es, ¿qué tan necesario es tener en una rueda de prensa parados a 3, 4, los que sean policías atrás con fusil en mano y con chaleco y casco y toda la vaina? Cuando además, de paso, creo que tenían... ¿Podemos poner una captura de esto que les estoy relatando, por favor, Esteban y Meli? ¿Es tan necesario poner atrás, a manera de guardaespaldas, de donde están hablando los funcionarios, a 3, 4 policías o los que sean con armas y con chalecos y con cascos y tal? O sea, ¿qué tan necesario es eso, ¿no? Tener a los policías de ahí armados. No sé qué tan necesario sea. Resulta además que el policía que se cae, que se desmaya aparentemente, ¿no? Porque ayer alguien decía, podía haber sido un infarto. Pero es un desmayo. Después del señor se levanta o lo levantan.
Según le escuchaba al profe en la nota que venía escuchando, ¿no? En el trayecto de casa acá a la radio. El policía había tenido una jornada extensa de trabajo. No sé si habrá dormido bien. Se le habrán tenido de madrugada trabajando, haciendo recorridos, seguimientos, operativos, no sé. Pero resulta que el mismo policía, al que le tienen en un trabajo largo, extenso, cansado, agobiado, ahí sí, estresado, como dice el ex ministro Patricio Carrillo, cogen y lo paran como que si fuera una estatua atrás de los altísimos funcionarios del ministerio y de la Comandancia General de Policía para que esté modelando el chaleco y las armas. Y el hombre que había trabajado, creo que desde la madrugada a la mañana no había dormido, termina desmayado. Primero eso, de entrada. Después, ni el ministro ni los dos oficiales de policía que están a sus costados se mosquean para tratar de ayudar al policía que se desmayó. Alguien ayer en redes sociales decía, podría haber sido hasta un infarto. Pero el señor Zapata y el comandante se quedaron ahí como que no era con ellos lo que había sucedido con el policía que estaba atrás. Total falta de empatía, total muestra de indolencia, de que me importismo, que aparentemente es la lógica y la forma de actuar de los funcionarios de gobierno. Ustedes me van a decir, estaba en una rueda de prensa, había que guardar la formalidad. Hay un video que también está circulando a esta hora en redes sociales, en donde se le ve al presidente de la República de Colombia, al señor Gustavo Petro, reaccionar de forma inmediata el momento en que, mientras él estaba en un podio dando un discurso, cae sobre sus espaldas la bandera y el asta de la bandera de Colombia, porque su edecán o su seguridad también se desmayó y botó hacia la espalda de Petro la bandera. En segundos, Petro se da la vuelta y junto al resto de su equipo de seguridad levantan al funcionario de la policía colombiana que se había caído. Así que quienes vengan con que había que guardar la formalidad, el ministro no está para eso, no. El presidente de Colombia dio una muestra que cuando hay un poquito de humanidad, sí se puede ser solidario. Lo de fondo es la actitud que mostraron tanto el señor Juan Zapata como el comandante general de policía con lo que estaba sucediendo con uno de sus compañeros de uniforme, con uno de sus compañeros de institución. Probablemente los otros son muy generales o muy coroneles, el otro no sé, debe tener un rango menor, pero no deja de ser un ser humano. Y no deja de ser un compañero de uniforme de todos los que estaban ahí sentados. Entonces ustedes me van a perdonar si no les gusta lo que voy a decir, pero con actitudes como la de ayer, uno entiende por qué a la señora María Belén Bernal nadie le oyó, nadie le vio, nadie le escuchó clamar por auxilio, por socorro para poder salvar su vida. Si ayer en sus narices a un policía que se desmayó les dio pereza o no les dio la gana de levantarlo. Me va a disculpar usted, señor ministro Zapata, puede ser todo lo ministro que usted quiera, puede tener todo el alto cargo que usted tenga, pero lo de ayer es una muestra clarísima de inhumanidad y de que me importismo. No solo yo lo he visto así, un montón más de ciudadanos que se han pronunciado a través de las redes sociales se han pronunciado en ese sentido. A usted no le va a ser ni más ni menos, ministro, el que ayude a que una persona que se ha desmayado, se ha caído junto a usted, se pueda nuevamente reincorporar o levantarse. Repito, eso a usted no le hace ni más ni menos, señor ministro. Una dosis de humildad,
una dosis de humanidad es lo que a ustedes les hace muchísima falta. Esa humildad que, por ejemplo, ayer no tuvo la señora subsecretaria de no sé qué, que es del cargo de esta señorita que hace campaña por el sí, Karen Sichel, a quien, por cierto, yo les digo, guardo el más profundo de los respetos, como suelo decir siempre, por su condición de ser humano, más de mujer, pero el que sea funcionaria del gobierno no le blinda a la señora para pretender ingresar de forma irregular a un lugar como la mitad del mundo, que es un complejo turístico administrado por una empresa pública como es Mitad del Mundo EP, en donde si usted desea entrar, como me ha pasado a mí o le pasa a cualquiera, tiene que pagar un ticket de ingreso como turista. Y si quiere grabar un spot publicitario como fue lo de ayer, porque la señorita además mintió en su tweet diciendo que le iban a hacer una entrevista de un medio digital, sino que iba a grabar un spot para toda esta campaña publicitaria que están haciendo a favor del sí, tenía que haber presentado la solicitud del caso ante los administradores de la ciudad Mitad del Mundo. Así funciona, estimada doctora Karen Sichel. Hay que cumplir las normas a donde quiera que se vaya, a donde quiera que uno vaya a pretender hacer cualquier tipo de grabaciones o demás, uno tiene que empezar pidiendo permiso. ¿Qué nos pasó a nosotros, Licenia, Melinka y el resto de compañeros cuando quisimos ir a grabar el spot de Fiestas de Quito en el Ichimbía? Tuvimos que solicitar permiso. Entonces, para grabar un spot de Fiestas de Quito en el Parque Ichimbía, acá muy cerca, en la parte superior del Dorado, en la capital de la República, lo que tuvimos que hacer es hablar con los administradores del parque y solicitar, como corresponde además, permiso para poder grabar. La ciudad Mitad del Mundo ha publicado un comunicado oficial que desmiente además la versión de la funcionaria del gobierno, que dice: ante la información difundida en redes sociales sobre el uso de instalaciones de Ciudad Mitad del Mundo, comunicamos a la ciudadanía. La tarde de este jueves 26 de enero, funcionarios de la Subsecretaría de Asuntos Regulatorios de la Presidencia de la República del Ecuador ingresaron a las instalaciones de Ciudad Mitad del Mundo transgrediendo todos los protocolos de seguridad y evadiendo el pago de la tarifa de ingreso, que es obligatorio para el acceso al complejo turístico. El personal de la empresa pública provincial solicitó cumplir con el paso por la taquilla para su ingreso regular. Los funcionarios de la Presidencia de la República indicaron que su objetivo era efectuar una grabación para un spot comercial de la consulta ciudadana. El gerente de la empresa indicó a la funcionaria Karen Sichel que las grabaciones de tipo comercial y con uso de imagen de Ciudad Mitad del Mundo necesitan ser ingresadas por solicitud previa a la empresa pública. Es importante recordar que la Ciudad Mitad del Mundo es una institución que administra un espacio público y que tiene como obligación cumplir el Reglamento de Administración y Control de Bienes del Sector Público, artículo 47. Es prohibido el uso de dichos bienes o inventarios para fines políticos, electorales, doctrinarios o religiosos o para actividades particulares y o extrañas al servicio público o al objetivo misional de la entidad u organismo. Desmentimos la información difundida, ya que una vez que se hizo el acercamiento con los funcionarios públicos, en el cual se les detallaba las normas de ingreso y uso de Ciudad Mitad del Mundo, ellos decidieron voluntariamente salir del complejo turístico sin que haya existido algún tipo de intimidación u obligatoriedad de abandonar el lugar. Lo que dijo la señora en sus redes sociales es que casi le habían sacado empujones del lugar, ¿no? Hoy tenía una entrevista, ya ven que es falso, era un spot publicitario, una entrevista digital en la Mitad del Mundo para informar sobre la consulta. Compré los boletos, falso. Ingresaron por la puerta administrativa. ¿Y saben qué le dijo la señora Sichel al gerente de la Mitad del Mundo? Hable con mi seguridad, le dijo. O sea, llegaron y a los guardias, a los señores guardias de la Mitad del Mundo seguramente les dijeron: somos del Ministerio de Gobierno, de la Secretaría de Gobierno, no sé, y entraron, ¿no? Pagué entrada como cualquier otro ciudadano. Funcionarios de la prefectura de Pichincha me intimidaron hasta que salí de ese lugar. Ahí no hay funcionarios de la prefectura, hay funcionarios de la Ciudad Mitad del Mundo, que es una empresa pública. Y como dice el comunicado,
nunca le intimidaron hasta que salga, sino que ellos decidieron salir por voluntad propia, después de haber hecho el show, de haber comprado la entrada, cuando ya habían ingresado previamente de forma irregular por la parte administrativa. Señora Sichel, usted es una ciudadana más como yo y como cualquiera. Para hacer uso de las instalaciones como turista tiene que pagar una entrada. Lo único que tiene que hacer es cumplir las normas, nada más. ¿Podemos ver la captura, ese collage de fotos que te mandé, por favor? Eso era lo que quería hacer la funcionaria Karen Sichel. ¿Sí ven? Tiene una captura tiene un producto de video en Las Peñas en Guayaquil, en el Malecón 2000 en Guayaquil junto a la Perla, en la Laguna de San Pablo en Otavalo, junto a la Catedral en Cuenca, en Loja también me parece que está, ¿no? Etcétera, etcétera. Quería grabar un spot para la consulta popular. No quería hacer una entrevista para un medio digital. Saquen una vez más ustedes mismos las conclusiones, ¿no? 7:36. Fuerte abrazo, profe. Nos vemos nuevamente el lunes con usted. Así es, Alexis. Un buen fin de semana. Pasa en las mejores familias. Qué frase tan absurda para esos momentos. Estamos en la era digital. En racionalidad hemos avanzado poco. 7:36 minutos. Momento de saludar a nuestra compañera Licenia Espinel, quien se suma al informativo de Punto Noticias, primera emisión, para dar inicio al espacio de entrevistas. Wilson Robalino se despide. Buen día, buena suerte, por favor. Cuídese mucho. Gracias, profe. Y un par de cositas adicionales que me olvidaba sobre este tema de la campaña por el sí, la señora Sichel, que es la principal promotora. Campaña por el sí con vehículos oficiales, es decir, con vehículos pagados por el Estado, por sus y por mis impuestos, con seguridad pagada por el Estado. ¿Podemos hacer un barrido de todas las capturas que te pasé, Meli, por favor? Ahorita. Te pasé un montón de capturas. Un montón fueron, ¿no? Porque además cuando publicó el tuit la señora, de lo que había sucedido en mitad del mundo, de forma inmediata empezaron los retweets y publicaciones de cuentas que tienen 10 seguidores y que fueron creadas en el 2022. Cuentas trolls. Yo le preguntaría también de una vez a la señora Sichel, ¿quién financia su movilización, su seguridad y el troll center que respondió a absolutamente todas las... No te pasé, es verdad. Todas las publicaciones ayer en sus redes sociales. ¿Quién financia la movilización, su seguridad y el troll center?